Padre Celestial, cuántas gracias te damos en este sábado, Señor, que podemos reunir a escuchar tu palabra, Señor, a través de la Escritura. Señor, que podemos escuchar tus consejos, que podemos vivirla en esta hora muy tarde de la historia humana. Señor, que tu Santo Espíritu pueda estar aquí en este lugar con nosotros y con los hermanos también que nos están mirando más adelante, o si están reunidos adorándote en este momento también, Señor, que tu presencia puede estar con tu iglesia en estos últimos días. En el nombre de Jesús invocamos tu presencia. Amén. Voy a comenzar la presentación de esta mañana dando gracias a Dios. Esta semana tengo la vista como 10 veces mejor que la semana pasada. Porque la semana pasada tenía una vista como todo estaba viendo como dobles. Y pues no estaba muy bien. Y le pedí a los hermanos que me estaban como ayudando a leer aquí porque ni veía muy bien. Pero aún todavía necesito ayuda. Pero Dios está obrando. Yo creo que los meses que pasé en la Florida me hizo un poco daño a la visión porque me pasé leyendo mucho en la computadora. Y normalmente yo leo libros y menos computadora. Yo creo que la computadora me hizo un poco de daño, pero ya me está volviendo. Lo que pasa es que no sé si se enteraron que la gran nube de polvo Sahara que viene por acá. Y eso me afecta a mí de una manera que no te puedo explicar, porque en ningún otro lado me afecta. Es aquí cuando tenemos las temporadas, pero Dios es bueno. Así que por favor me consideren, me ayuden un poco aquí en la pantalla si pueden verlo. Pero por aquí vamos comenzando, dice, no fue hallada mentira en la boca de los sellados. O sea, aquellos que van a ser sellados, ¿qué no va a haber en su boca? Mentiras. Y hemos visto a través, ¿verdad?, de las últimas semanas, especialmente la última semana pasada y la anterior, cuando hablamos de la obra de Ministerio de Publicaciones, vimos que la iglesia estaba mintiendo a la misma profeta de Dios. Le estaba mintiendo. Le decía, mire, si tú bajas los precios de las comisiones de los libros, nosotros te vamos a promover el conflicto de los siglos. Pero no querían vender el conflicto de los siglos. A Edson White lo tomaron el libro que él había escrito para sostenerse, para vender, para poder sostener la obra que él estaba haciendo en el sur, en Mississippi, con las personas de color, y ellos copiaron el libro, le pusieron otro nombre y cancelaron el contrato para que no pudiera ganarse, ¿verdad?, el sostén. Pero vamos a seguir mirando eso. Pero dice aquí, Apocalipsis 14:1, dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y dice, con él, ¿cuántos había con él? 144,000 que serán sellados en estos últimos días, mis hermanos. Dice que tenían el nombre de él. ¿De quién? Del Cordero, ¿verdad? De él, ¿de quién más? De su Padre escrito en la frente. Noten bien, los 144,000 va a tener escrito en su frente el nombre del Cordero y del Padre allí en su frente. Sigue diciendo así. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como, ¿qué cosa? Arpistas que tocaban sus arpas. Wow. Meditamos las cosas celestiales, ¿verdad? ¿Cómo sería? ¿Cómo será? ¿O cómo es? ¿Verdad? Pero sigue diciendo aquí, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Ahora noten bien, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. ¿Quién cantó ese cántico?
Los 144,000 van a cantar un cántico delante de los 4 seres vivientes y delante de los 24 ancianos. ¿Ese cántico qué es? Le voy a ayudar un poco. Mira lo que dice. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos, ¿cuáles? 144,000 que fueron redimidos de entre de la tierra. ¿Qué es el cántico? A ver. Es la experiencia. Es la experiencia, es el cántico que ellos tienen. Y sigue diciendo aquí, dice, los 144,000 tienen una experiencia especial, lo van a cantar en el cielo. Dice, y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes espirituales, hermanos. Por favor, estamos hablando de Apocalipsis. Estamos hablando de cordero. No es un cordero literal, es un símbolo. Los hermanos se me ponen a decir cosas extrañas cuando leen esto, ¿no? Por eso estoy haciéndole énfasis. Son vírgenes espirituales. No se contaminaron con las mujeres falsas, con la doctrina falsa, con las iglesias con doctrinas falsas. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Tú sabes que esta semana, dos amigos, en la misma semana, en el mismo día, me compartieron una información y unos relatos de experiencia que estaban teniendo, donde adventistas le estaban llegando una información tratando de probar que el juicio investigador no es bíblico y no es cierto. Y yo estoy pensando, y digo, parece mentira que a esta altura tenemos que probar el juicio investigador, que es bíblico. Pero bueno, en algún momento vamos a tomar el tiempo para hacer eso, ¿verdad? Y oramos que nuestros hermanos, ¿verdad?, indagan la Biblia, porque hay muchas evidencias ahí a todo contrario. Dice aquí, estos siguen al Cordero. ¿Dónde está el Cordero? Ahora mismo, ¿dónde está el Cordero? En el lugar santísimo, ¿verdad? Y debemos seguir al Cordero. Es mi cántico especial, debe estar en relación con el Cordero. El Cordero está en el lugar santísimo. Mi experiencia personal debe estar ¿dónde? En el lugar santísimo. Santificación, expiación. No debemos tener una experiencia del atrio. Los hermanos dicen, yo escuché unos anoche. No, que la hermana estaba contando su testimonio, hablando de unos pastores que le visitaba y había una lucha ahí de comer carne, o sea, los pastores comiendo carne todavía. Y pues nos contó una historia ahí, pero hay personas que dicen, no, es que eso no tiene que ver, eso no tiene que ver con la santificación, eso no tiene que ver con la Biblia. Necesitamos tener la experiencia donde está el Cordero, no está en el atrio, no está en el lugar santo, está en el santísimo. Dice aquí, estos fueron redimidos de entre los hombres, ¿como qué? Primicias para Dios. ¿Qué son primicias? Los primeros son sellados, ya aptos, ya preparados para el reino antes de la venida de Jesús. Ya ha llegado a estar sellado con el carácter necesario para entrar en el cielo, para estar en el ambiente celestial y poder vivir en medio de ellos. ¿Tú crees que podemos vivir en medio del cielo con los caracteres que tenemos ahora? Por eso el juicio investigador, mis hermanos, aquellos que están confundidos en estos últimos días y ahora están negando su fe. Hay un juicio investigador para probar al mundo, no a Dios. Dios sabe todas las cosas. Él no tiene que hacer juicio para buscar. Él hace un juicio para traer a la luz,
al público para vindicar a los santos. Los santos han sido santificados, están sellados y están aptos para vivir en el cielo. Se ha hecho una obra en su favor en el santuario celestial. Pero bueno, dice aquí Apocalipsis 14:5, dice: en sus bocas, los 144,000, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Y qué determina que están sin mancha? Es el carácter, pero hay una investigación para probar al mundo, para vindicar sus nombres y demostrar al universo que hay pruebas. Ustedes han visto en juicio público. ¿Y por qué lo hacen público? ¿Por qué no hacen juicio en secreto? Es para que todo el mundo se pueda enterar que es justo, o el acusado si es injusto o justo, dependiendo, ¿verdad?, los resultados. Bueno, vamos a hablar ese tema más adelante. Los invito para que venga, no sé cuándo, pero más adelante. Aquí tengo un libro. Es como una biografía del pastor A.G. Daniels. En inglés. Usted conoce que el pastor A.G. Daniels es el presidente de la Conferencia General a partir del año 1901. ¿Ok? En este librito, vamos a poner acá abajo. En este librito encontramos varias historias de que durante la vida de él, de su presidencia. Parte de la historia es la historia de Edson White y la obra Sostén Propio y la obra del Sur. También entras aquí en ese mismo libro la historia de la obra de Louis Schiff, que vamos a hablar el mes que viene, es ya mismo. Pero bueno, la página 217 de ese libro de A.G. Daniels dice: los problemas anteriores de Edson White en la, no debe decir delta, pero en la delta de Mississippi no se restringieron a los blancos locales. Ahora vamos a hacer un poquito de resumen. Edson, hijo mayor de Leonard G. White, en algún momento se sintió como un apagón espiritual, se alejó un poquito a la iglesia a meterse en negocios, pero en algún momento tiene una conversión de nuevo y regresa con un fervor para servir. Y él toma un consejo de Leonard G. White escrito en el documento que hay en este libro, que llama El deber a la raza de color. ¿Recuerdan que mencionamos? Ella escribió un documento, lo entregó a los líderes de la iglesia. Y ellos lo cogieron. Bueno, yo leí esta semana que Edson, cuando encontró ese documento, estaba listo para quemar en la imprenta del Review and Herald. O sea, nadie le importó ese documento. Lo iban a botar y quemar. Pero bueno, él lo imprimió aquí en este trabajo que él hizo en la imprenta del Morning Star. Se llama The Southern Work, la obra del sur. ¿Lo ha visto, Carlitos? ¿Nunca lo ha visto? Necesitamos tu ayuda, ¿no? Este librito lo imprimió Edson White en ese barquito. Tenía una imprenta en el barco del Morning Star. ¿Ok? La estrella de la mañana. Ese barco lo levantó él a sus propias cuentas. Battle Creek y la Conferencia General no lo apoyó en ir a Mississippi, a ir a los estados del sur y traer el evangelio a la persona de la raza de color. Y ni siquiera lo apoyaba, que nadie más lo hacía. Para este tiempo, ya en 1894, solamente había 50, más o menos 50 miembros de la iglesia adventista de raza de color. Muy poco. Y no se estaba haciendo nada para estas personas desatendidas. Ya se había pasado una ley para librarlos de esclavitud, pero eran muy pobres, no eran educados, ¿verdad? Y vimos la semana pasada que Edson, con la obra Sostén Propio, que él escribió los libros y de ese dinero se apoyaba. Y la hermana White
cuando hizo muchos llamados a la iglesia a apoyarlos a Edson y no se le daba un centavo, ¿qué le dijo al hermano White que debía hacer Edson? ¿Se recuerdan? Leí la semana pasada. Aquellos que estaban. Le dijo, ¿apelas a quién? Apelan a los hermanos individualmente. Apelas a ellos. Y dice, todos los recursos, tanto como diezmo de ofrenda, no deben ir por ningún canal regular. O sea, todo el recurso no es manejado ni controlado solamente por aquí. Y a través de esa apelación, ella hizo caso, ¿verdad?, a los consejos, apeló que se apoyaba, ¿verdad?, la obra del sur, y a través de esos dineros que se había dado a Edson, que es muy poco, pero se le dio los hermanos individualmente, no la organización. Se levantó, ¿qué se levantó? A ver, ¿qué cosas se levantaron? Edson y Will Palmer, ¿ah? Escuelas para enseñar la raza de calor, ¿hace qué? A leer, a escribir, no, trabajó en manual, hicieron por 400 años. ¿Ah? A leer, escribir, ¿verdad? Y aprender, y ahora podían hacer ¿qué? Indagar la Biblia. Pero todo el resultado vimos al fin, que al fin de todo esto, a Edson le quitaron el puesto, le sacaron. Después que Edson levanta la imprenta del sur, de eso vamos a hablar hoy, terminando. Al fin de eso, ¿qué hicieron cuando le quitaron los puestos de Edson? ¿Qué hicieron con las escuelas? Lo cerraron. Le cerraron las escuelas, le quitaron las maestras, que se tardó tiempo en educar a esas maestras, prepararlas para que podían, ¿verdad? Y toda esa obra, la iglesia se quedaron con ellos, pues, colectar el diezmo, ¿no? Pero bueno, dice aquí, los problemas de Edson no era solamente con los blancos locales, ¿se recuerdan? Edson se metió en Mississippi, donde había segregación, donde había muchas personas que eran racistas y no deseaban la educación de la persona de color. Hasta hemos visto que las sociedades secretas y los Ku Klux Klan persiguieron a Edson y Will Palmer y sus asociados. Hasta le ofrecieron encender su barco en fuego. ¿Se puso en riesgo Edson? A mucho sacrificio. Tenía calor, estaban sudando, no tenían dinero, se enfermaron, su esposo le dio malaria. Era un sacrificio y la iglesia no lo apoyó en ningún momento. Interesante cómo la historia lo trata de escribir de nuevo la iglesia hoy en día. Cuando mencionan a Edson, lo mencionan como si fuera un pionero para la iglesia. Pero la verdad es que la iglesia nunca lo apoyó, ni tuvo nada con él. Pero bueno, vamos a ver. Dice aquí, también soportó, ¿qué cosa? La desconfianza y el apoyo financiero indiferente en la sede de la iglesia, ¿cuál? Battle Creek. No son palabras mías. Biografía de A.G. Daniels. La indiferencia. Él no solamente estaba siendo perseguido por los blancos racistas, estaba siendo, tenía indiferencia contra él, los hermanos de Battle Creek. Sigue diciendo aquí, entró en un campo misionero nacional que nadie más tocaría. O sea, nadie más se iba a fajar a ir a ese lugar a trabajar. Dice, su aventura arriesgó, ¿qué cosa? Su salud física. Estaba en peligro su salud física por el clima y la salud personal, ¿por quién? ¿Verdad? Los grupos de personas racistas que no le gustó lo que él estaba haciendo. Escúcheme, si tú lees la historia, tú vas a ver que los racistas no querían el progreso de la raza de color. Una de las cosas que no deseaban y que podían educarse, que no podían votar, que no podían mantener un trabajo, una educación decente. Y Edson se puso en riesgo de levantar escuelas
de educar a este pueblo. Pero ¿qué dice el Apocalipsis? ¿Qué dice Apocalipsis 14? Dice que debemos llevar el evangelio eterno. ¿A quiénes? A cada nación, tribu, lengua y pueblo. Dice que la marca de la bestia se va a desear imponerlo a ¿quiénes? A todos. ¿Quiénes? Ricos, pobres, libres y ¿qué más? Esclavos. ¿El evangelio es para quién? Para todos. Pero como hemos visto las últimas 3 semanas, no era lucrativo para la iglesia invertir dinero en una raza pobre. ¿Perdón? Está en silencio, lo que pasa es que con el reloj suena. No era lucrativo para la raza pobre. Para la iglesia invertir dinero en campañas o enviar misioneros a pagar gastos en una raza que no podía producir dinero para meterles para atrás. Hemos visto eso las últimas semanas, ¿verdad? Seguimos por acá. Dice, cuando necesitaba dinero, Edson escribió el libro Gospel Primer, que fue de gran éxito, y también escribió un periódico que él tenía suscriptores todos los meses y ellos pagaban, ¿verdad?, un poquito para la suscripción, y eso era de apoyo para Edson. Dice, cuyas regalías cubrían los gastos, o sea, lo que él ganaba de esos libros. Dice, aún así, el dinero siempre fue un problema. Y dice, no, es que Edson no sabía manejar dinero. No, el dinero fue un problema porque tenía mucha competencia. Dice aquí, se llamaba el Gospel Herald, el periódico que hizo Edson. Dice, la culpa, ¿qué dice acá? A ver, porque lo escucho como muy calladitos ahí. No recae invariablemente sobre él. Mira, esto no son palabras mías, esto lo escribió, ¿verdad? Una biografía que esto se vende en la iglesia adventista, o sea, en las librerías. No son palabras mías. Dice, el éxito del libro Gospel Primer llevó a la prensa, Review and Herald, a comenzar un artículo, ¿cuál? Rival. ¿Qué quiere decir rival? Cortando, ¿cómo? ¿De qué manera? A los ingresos de Edson. ¿Qué hicieron? No, pero Edson está haciendo esto y le va muy bien. Pues vamos a hacerle la competencia y tumbarlo a él, para que no se puede mantener. Ahora, yo le enseñé las últimas semanas como 3 libros de Edson. Le enseñé El Rey que Viene, The Coming King, que es el libro que tú y yo hablamos, Miguel. The Gospel Herald era el periódico. También está Gospel Primer, otro libro. Gospel Primer, los dinero que él ganó de eso pagó totalmente para el barco La Estrella de la Mañana. Todo ese dinero pagó ese barco. ¿Ok? Pero mira, sigue diciendo aquí. La conferencia general no deseaba asimilar o cooperar con nosotros. Mira, aquí hay una historia donde Edson viene a algunos de los pastores de la conferencia y viene a visitar y se van en La Estrella de la Mañana y le dice a Edson, llévanos por tu campo. Los representantes de Battle Creek. Y Edson en el Morning Star lo subió el río de Mississippi, en Mississippi, por allá de Vicksburg, donde tenía las iglesias, y lo enseñó las escuelas, le enseñó las iglesias, subieron el río, bajaron el río, y cuando Edson regresa, mira lo que dice su esposa. La conferencia general no desea asimilar o cooperar con nosotros. ¿Se recuerda lo que dijo Edson en su carta la semana pasada? Se nos ha dicho que somos de la línea ¿cuál? Irregular.
estamos trabajando fuera de las líneas regulares. Pero ¿cuántas veces la semana pasada Edson preguntó, pero quién nos puso allí? ¿Quién no hizo que nosotros tuviera que trabajar fuera de las líneas regulares? Bueno, dice aquí, luego me derrumbé y lloré como un niño. ¿Cuál fue la experiencia de Edson, mis hermanos? Por más que yo estaba leyendo esto, más triste es. Cada vez más triste. Cayó a sus rodillas y lloró como un niño. Mi esposa dice, allí en el cuartito del barco, dice, estaba asustada y ya que normalmente no me sucede, ¿verdad? Esto de caer, ¿verdad? Y estar llorando, no es normal. Y ella preguntó, ¿qué pasa? Y le dije a ella lo que sucedió, o sea, que los hombres vino y no le interesaban, ¿verdad? Trabajar y apoyar lo que ella estaba haciendo. Y se nos agregó otra tristeza en nuestro trabajo. La esposa de Edson White sufrió mucho también, ¿sabes? Ella estaba a su lado. Es más, Ellen G. White dice que, y si tú buscas Edson White, los escritos, haces un search, tú vas a ver la mayoría de cartas de Ellen G. White a la esposa de Edson. Y ella trataba de comunicar con Edson a través de la esposa, porque ella tiene una buena relación con la esposa de Edson White. Edson White, la conferencia lo pinta como si era muy amargo, que tenía un carácter, ¿verdad? Muy molesto y muy amargo. Claro, hermano, no ha visto todo el daño que le han hecho a Edson. Y él deseando, ¿verdad? Solamente cumplir la palabra de Dios, lo que dice en la palabra de Dios y en inspiración, los consejos de Espíritu y Profecía. A través del Espíritu y Profecía, Dios hizo un llamado a la iglesia a salir a hacer una obra para la raza de color. Él salió a hacer eso, pero la iglesia no le gustó. En vez de apoyarlo, en vez de apoyar la obra que estaba haciendo, lo que hicieron fue trampas. Bueno, aquí vemos, ¿verdad? Edson White, ¿verdad? Trabajando allí en Mississippi. Ese barco que tenía, ¿qué se hacía en ese barco? Aquí, los hermanos que han estado aquí consistentes, a veces nos educan los hermanos que no han estado aquí. ¿Qué había en el barco? Una imprenta. Ok, ¿qué más había? Una iglesia. ¿Y qué más se hacía en el barco? Una escuela también. Y ellos vivían allí también. Y había una cocina. Era grande, sí. Y a través de ese barco, Edson, que dice que fue una idea de genio, o sea, ninguno iba a pensar en hacer un barco así, y era un centro misionero, y él sabía que iba a ser perseguido mucho en los estados del sur, porque era peligroso hacer esta obra, era peligroso entrar donde las personas de color y educarlos en medio de las personas de raza, no quiero decir blanca, sino racista. ¿Ah? Él iba a ser perseguido, pero a través del barco era una idea. Bueno, si hay problemas, bueno, montamos en el barquito y nos vamos para acá. Y allí ya tenemos para levantar una congregación. ¿Cuántos cabían? ¿No se acuerdan? 200 personas. Para congregar, ¿tú crees que caben 200 personas aquí? ni la mitad. ¿Ah? Sigue diciendo el librito esto es un libro de historia para mí, ¿verdad? Los líderes de la iglesia consideraron a Edson, ¿qué cosa? Imprudente y a veces irresponsable. Parecía poco confiable como líder de la institución. Lo interesante es que yo encuentro que este libro contradice Inspiración. Porque Inspiración había dicho que Edson debería ser un consejo ¿para qué? Para todo el campo. ¿Recuerdan la semana pasada? Que él debería estar en... Bueno, vamos a ver más adelante aquí. Mira esta carta, se ve aquí en el libro Spalding y Magan. Esta carta el hermano Juan escribió cuando estaba en Elms Haven, California.
¿Ok? Ella lo escribe ¿a quién? A ver. Al pastor Butler. Recuerda ese nombre por un segundo. Bueno, por el resto del sermón. Mi querido hermano, hoy estaba escribiéndole una carta al hermano Palmer. No es Will Palmer, que trabajaba con Edson. E.R. Palmer, que era el director de la obra de imprenta o de obra de imprentas, ¿no? Cuando pasó una escena ante de mí, ¿qué dice? Que trataré de describir tan brevemente como sea posible. Yo había escrito varias páginas de la carta cuando una escena pasó delante de mí. Era casi antes del almuerzo. ¿Va a seguir ella? Dice, me parecía estar viendo una compañía de personas reunidas. Vamos a ver qué ella vio. En la cual estaba discutiéndose si el hermano, ¿quién? Stone debería asumir la posición, ¿cuál? Tesorero de la empresa, ¿cuál? Southern Publishing Association. ¿Recuerdas hablaron eso la semana pasada? Southern Publishing Association fue la imprenta que Edson White levantó en el sur. ¿Cuántas imprentas había dentro de la iglesia? A ver, ¿cuántas empresas? Había Review and Herald, el otro era, hay que recordar los nombres, Pacific Press, y ahora tenemos Southern Publishing Association. Review and Herald es donde Edson estaba tratando de hacer todos los trabajos, imprimir los libros de él, y cada vez se le hacía trampas. Yo te pregunto algo, hermano, por mencionarlo. ¿Quién comenzó y quién era primero de Review and Herald? ¿Quién levantó? Jaime White, su papá. Y ahora Review and Herald viene a hacer esas cosas a no solamente Edson, sino a la Elena G. de White, que vimos lo que hicieron con los libros de ella también. Y las mentiras que le habían dicho a ella. Pero bueno, dice aquí que ella vio, donde en visión, donde había una reunión, había una discusión, si el hermano Stone debería asumir ser tesorero de la imprenta. Mira, a Edson White se le acusó que al levantar esa imprenta había acumulado muchas deudas y que él no podía manejar esa empresa, que él no servía para eso y tenía que sacar a Edson White de ahí para que la conferencia se podía apoderarse, tanto como hizo de las escuelas, de las iglesias, ahora de la imprenta. Edson White y sus asociados levantó esa obra a sus propias cuentas. ¿Okay? Dice, algunos parecían estar en favor de que él asumiera esa posición, mientras otras estaban angustiados y afligidos. Mira lo que dice. Se abrió paso uno de autoridad estaba en ese lugar, en su visión, y poniendo las manos sobre el hombro de ¿quién? El hermano Will Palmer, que es otro, y la otra sobre ¿quién? Edson White. ¿Quién trabajó con Edson White? ¿Quién fue a Mississippi con Edson White? Will Palmer, ¿verdad? Vino uno de autoridad y lo puso las manos sobre los dos. Escuchen, porque la iglesia, la conferencia quería sacar a estos hombres, pero lo que vio Elena G. de White, dice, él le dijo a los hermanos, hablando con claridad, dice aquí, ustedes no están preparados para un cambio en los obreros de la oficina. El hombre de autoridad que estaba allí. O sea, el hombre en su visión que apareció de ahí, un hombre de autoridad. Un ángel o Cristo mismo. ¿Verdad? Dejad, a ver, las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Ayúdame aquí. Dejar a estos hombres donde actualmente se encuentran. No me los saquen, déjalos ahí.
Hacer ahora un cambio no sería para su bien, ni mejoraría la condición de las cosas. No sería prudente hacer ahora un cambio. Esto no iba a ser ¿qué? Las dificultades existentes, no iba a cambiar nada en el momento. Dice Spalding Magan, 228, dice así: de la presentación que hoy me fue dada tocante el asunto, estoy segura que el pastor Stone no es a quien Dios ha seleccionado para el trabajo de tesorero y financiador de la Southern Publishing Association. ¿Debían sacar al Palmer y Edson y meter a este hombre? Comencé a relatarle la historia la semana pasada del pastor Daniels y el N.G. de White. Pastor Daniels llegó en Elm Haven, California, para hablar sobre la imprenta de Southern Publishing Association. Y le dijo, ¿verdad?, esta historia al hermano Daniels. Mira, hermana White, estamos preocupados. Llegó con un grupo de personas ahí, ¿verdad? Estamos preocupados porque tu hijo Edson lleva las deudas, ¿verdad? Y ellos, en cualquier cosa que ellas le iba a defender a esa obra que estaban haciendo, las personas rápido querían decir que el N.G. de White estaba defendiendo a su hijo. Y no a la obra, su hijo. Y él llegó ahí. Mira qué sucedió. Esto es de los volumen 5, es de los volúmenes de Arthur L. White. The Early Elms Haven Years. Solamente aparece en inglés. A ver si de repente allí por donde vive me consigue ese libro en inglés, si puede. ¿Ah? Arthur, el nieto. Arthur L. White, el nieto. ¿Ok? Página 192, el volumen 5, dice: el informe de las discusiones se escribió el mismo día. Cuando fueron allí y presentaron al N.G. de White sobre las preocupaciones que ellos tenían, ¿verdad?, sobre la imprenta, y querían cerrarla. Ellos grabaron todo lo que se dijo ahí. ¿Ok? Dice, y con un sentimiento de ¿qué? Satisfacción, el pastor Daniels dejó California esa misma noche y regresó ¿a dónde? A Battle Creek. Es lo más feliz, ¿verdad? Ya logramos lo que queremos. Dice, y en su bolsillo, ¿qué llevaba? Una copia de ¿qué? De la entrevista. ¿Ok? Cuando llega a Battle Creek, ¿qué hace él? Al llegar a Battle Creek, convocó a una reunión del comité de la conferencia general y dio un informe de la entrevista en California, en Elm Haven, con el N.G. de White. Tenía la seguridad de que la mensajera del Señor estaba con ellos en sus planes ¿para hacer qué? Cerrar el establecimiento de la impresión de Nashville en muy poco tiempo. Estaban felices ahora. Lograron su propósito. Porque ellos querían asegurarse, ¿verdad?, que el N.G. de White les apoyaba ese movimiento. Porque el N.G. de White siempre estuvo protestando y haciendo llamados que se ayudara a Edson y la obra del sur. Es más, antes que Edson metió un zapato en Mississippi o sobre el Morning Star, ella está siendo llamado para que la iglesia entrara a ese campo para trabajar. Simplemente que no nos interesaba. ¿Por qué? Porque no produce dinero. ¿Tú te imaginas, hermano Miguel, que vamos a un campo pobre, cogemos toda la tesorería, una parte de la tesorería de la iglesia y decimos, vamos a invertirnos en campañas? Vamos a comprar material de obra misionera para regalarlo y vamos a traer un evangelista de Estados Unidos. ¿Quién le va a pagar el pasaje? ¿Quién le va a pagar dónde va a quedarse? ¿En las comidas? ¿Ah? ¿Quién le va a pagar los materiales? Los materiales no son baratos para regalarlos hoy en día. Y cuando terminamos la campaña, ¿qué vamos a sacar de eso? Esa es la pregunta que se hicieron.
Ahora, debemos preguntarnos por qué el afán de cerrar esta imprenta. ¿Por qué? Y antes que salimos de aquí, yo espero que eso quede claro. Dice, otra escena pasó ante ella. Ella vio otra escena. Parecía estar reunida en una reunión de consejo. El hermano E.R. Palmer, no es Will Palmer, E.R. Palmer, líder de nuestro trabajo editorial, estaba hablando. Ella tuvo una visión que ese hermano que era dirigente de la obra de imprenta, estaba hablando, pero mira esto, dice aquí, estaba hablando, instó que toda nuestra creación de libros deben ser realizadas por una imprenta. En un lugar. ¿Cuántas imprentas tenían? Pero querían en un lugar. Así se hacía ¿qué? Ahorrar gastos. Tenían 3 imprentas. Decimos, vamos a mandar todo el trabajo a una. Vamos a no usar el otro para trabajo comercial y el otro vamos a cerrarla. Tengo este otro libro. Esto lo escribió Arthur Daniels, presidente de la Conferencia General. Se llama El permanente don de profecía. Interesantemente, aquí se graba toda esta situación. Ahora yo te pregunto algo antes que pasamos. ¿Por qué tú crees que Edson, es más, el hermano White hizo un llamado que se levantara la obra de empresa en el sur de los Estados Unidos, independiente de Review and Herald, independiente de Pacific Press? Ella hizo varios llamados. ¿Por qué tú crees que Edson le gustaba, verdad, la idea, le interesaba, mejor dicho, la idea de levantar una imprenta en Nashville y no depender de Review and Herald? ¿Por qué tú crees? Según la historia que sabemos. ¿Cómo lo trataron en Review and Herald a él? ¿Qué le hicieron con las publicaciones que él tenía? Le debía un montón de dinero, de comisiones, de ventas de libros, y no se le pagaban por mes. Y ellos necesitados, sin comida, sin dinero suficiente para sostenerse. Pues si él se levantara eso iba a ser un centro. Bueno, vamos a decir, a ver lo que la inspiración dice. Este libro, El permanente don de profecía, la página 368, dice, como si no bastaría la adición de una tercera casa editorial para probar nuestra fe, pronto recibimos las instrucciones o otras instrucciones. Como si no basta que había 2 imprentas, ahora una tercera, ahora recibimos instrucciones. Y este es el pueblo quejándose de que el Señor no le agradaba que nuestras impresas fueran usadas para imprimir trabajos comerciales. Como no basta que ya había 3 y no había suficiente economía para correr los 3. Y ellos iban a trabajar y hacer trabajo comercial a las personas del mundo. El Señor le había dicho que eso no agrada a Dios. ¿Tú crees que eso le agradó a ellos? ¿Se recuerdan por qué quemó el Review and Herald? ¿Se acuerda? Había, hermano, búscase el libro Ministerio Publicaciones. Es más, yo creo que... No lo llevo el otro poder aquí. O no, Ministerio de Publicaciones, menos aquí. Léase el librito. Cuando tú ves que queman la imprenta, primeramente, ¿tú sabes cuáles eran las placas que estaban en la imprenta cuando se quemó? Había placas de un libro,
del Living Temple, y había un aumento que el Review and Herald estaba imprimiendo y dando favor más al trabajo comercial que la obra de la iglesia. Voy a buscar algo aquí. Sí, es de Kellogg's. Dice aquí, la página 368, se nos dijo que debería ser empleadas completamente en la producción de publicaciones llenas del mensaje salvador de Dios para estos últimos días. Parecía que obedecer este consejo, mira, esta es la iglesia, Dios dice una cosa y la iglesia lo mira de otra manera. Dice, parecía que obedecer este consejo la iglesia, en vez de hacer lo que Dios dice, haría necesario cubrir con lona, yo no sé por qué se expresan así, la mitad de nuestras prensas y despedir la mitad de los empleados de las imprentas. ¿Qué no va a producir, Miguel? ¿Ah? Solamente imprimir en las 3 imprentas material de hacer la obra. Dios dice, debemos hacerlo. Ellos dicen, no, pero ¿y cómo va a ser? ¿Y dónde están los chavos? Trabajo comercial para producir dinero. ¿Ustedes creen que Dios, a través del pionero Jaime White y todo el trabajo que hizo, levantó una imprenta para hacer trabajo comercial? ¿Cuál era el propósito de esas 3 imprentas? Debería, mis hermanos, debería. Mira por acá, esto me llamó mucho la atención. Mira lo que dice el presidente Arthur Daniels. Página 368. Dice, no es extraño, yo no sé por qué él dice eso, porque para mí es extraño, que algunos se sintieran tentados a creer que estos 2 mensajes, ¿okay? Uno de tener 3 imprentas, otro es de mantener los 3 no haciendo trabajo comercial, que llegaban en un momento en tan grande crisis de la obra de publicación, no podían ser inspirados divinamente. Ok, los hermanos decían ¿qué? El hermano White dice eso, pero no es inspirado. Dios dice eso, pero el hermano White no fue inspirado. ¿Por qué? Porque no me conviene ¿a qué? A la cartera. No me convienen los recursos. Hermanos, ¿estamos viendo el cuadro aquí? La iglesia de Dios es, desde ese tiempo, no estamos hablando ahora, de ese tiempo lo que se ha vuelto es una empresa de dinero, de negocio. Edson White buscaba para sostenerse, ellos lo bloqueaban. No, ese recurso puede ser para nosotros. Obra sostén propio, tú estás fuera de las líneas regulares, no se deja controlar. ¿Cómo arreglamos eso? Quitamos a Edson y adueñamos de la obra de él. ¿Ah? Sigue diciendo aquí la colección de Arthur Daniels, The Early M7 Years, el volumen 5 de esa colección, página 193, dice, ella describe cómo uno de autoridad, otra vez llega uno de autoridad, estaba presente y señaló los peligros de un trabajo consolidado. Y luego declaró, o sea, consolidado, o sea, hacer todo el trabajo en una imprenta y dejarlo, o cerrar otro y usar el otro comercial. Dice, deje que el campo del sur tenga sus propios libros publicados en casa. ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Uno de autoridad. Ahora, ¿tú crees que sería para beneficio para la obra de Dios que hubiera una imprenta para la obra del sur? Tú sabes que en esa imprenta se iban a imprimir libritos para hacer la obra misionera y otros libros donde se podían vender para sostener, dice, a menor precio. O sea, no tenía que mandarlos a Pacific Press ni a Review and Herald, se podía hacer allí mismo y les haría más barato.
y se podían sostenerse con ese, ¿verdad?, pequeño labor que ellos estaban haciendo. Pero rápido lo que querían cerrar. Y cuando fue Daniel con la cartita del hermana White, y dice, no, pero el hermana White dio consejo. ¿Se recuerda la semana pasada que hablamos de ese consejo que ella dio? ¿No se acuerdan? Dice que después que se fue Daniel, ella tuvo un sueño y fue instruida y fue reprendida. Ella fue reprendida. ¿No se acuerdan? Dice aquí, en el mismo libro, 194, estaba en la temporada de la noche. No, quería asegurarme que no era el mismo. Dice, estaba en la temporada de la noche en una reunión donde la sala estaba oscura. Dice, como si hubiera una capa de oscuridad y hubiera sido dibujada sobre la asamblea. Dice, alguien estaba hablando. Escúchame esto, porque esto se nota cómo los hombres se juntan para para hacer las cosas y para el apoyo común. Dice, la voz era del voz de quién, del pastor Daniel, pero las palabras eran las palabras de quién, E.R. Palmer. Es decir, cuando viene Daniel a donde Elena G. White a tratar de convencerla, no eran las palabras de Daniel, eran las palabras de quién. Los 144,000 no deben tener ¿qué en su boca? Cuando estuviste aquí en mi casa en Elms Haven, California, me diste el estado de las cosas en la editorial de Nashville o la Southern Publishing Printing Press. Usted habló de la terrible vergüenza financiera o las deudas que descansaba sobre el trabajo ahí. Y me dio la impresión, ¿qué le dio a Elena de White? De que los hermanos no creían que se pudiera hacer nada para poner las cosas en orden. O sea, vinieron con la historia a ella y ella le creyó el cuentito. Pero ella no consultó a Dios y por esa misma esa noche fue reprendida. Dice aquí, porque la hermana, y ellos decían, si la hermana White ejercería, mira, ellos querían hacer una cosa, pero decía, pero porque la hermana White ejercería su influencia para evitar que ellos hicieran lo que pensaba era necesario para poner las cosas en un base adecuada. Por eso ella no se opuso. Porque ella no quería verse como estaba defendiendo a Edson. Y no quería como ponerse como ella estaba como tratando de gobernar la obra. Si ellos todos creían que era lo mejor para la imprenta y mejor para la iglesia, ella no quería como hacer el que se mete y decir, no, hay que hacer esto. De sus propias cuentas. ¿Verdad? Vamos a ver aquí. Le dice aquí, te daré mensaje. Esto es el Señor a través de sus mensajeros de los ángeles, al Elena G. White. Te daré mensaje para que lo lleves y tú debes llevarlo. Ahora, tú sabes que este trabajito de llevar mensajes de parte de Dios no es muy fácil dentro del pueblo de Dios. ¿Ah? Nunca es fácil, ¿verdad? Nunca es fácil. Yo sé eso muy bien porque muchas veces le toca a uno, ¿verdad?, hablar unas verdades y la gente se cree que uno está, ¿verdad?, haciendo algo malo, ¿verdad? Dice, estás en un lugar, ¿cuál? Difícil. Ella está en un lugar difícil. Dice, serás juzgado severamente. Elena G. White. La sociedad misionera del sur no se extinguirá. O no se debe
cerrar. No se debe acabar con ella. Ahora yo te pregunto, ¿quién es el fundador de la Sociedad Misionera del Sur? ¿Quién era el fundador? Edson White. Y él levantó, ¿verdad?, ese grupo para hacer la obra en el sur, ya que la iglesia no estaba haciendo nada. Pero vamos terminando por acá. Dice aquí: ha intentado evitar tomar una posición. Esto se lo está diciendo Ellen G. White. Tú has intentado tratar de no tomar una posición, porque ella no quiere confrontar a sus hermanos, ¿verdad? Dice, incluso esta posición es completamente como debería ser, pero llevaría a otros a decir que su hijo, ¿quién? James Edson White, ¿le está haciendo qué? Tiene una influencia sobre ella. Por eso ella no quería siempre tirar en favor de Edson, aunque estaba haciendo lo correcto, pero no quería como siempre meterse y porque la gente iba a decir, no, es que ella lo defiende porque es su hijo. Aquí volvemos al libro de A.G. Daniels, la página 219. La Sociedad Misionera del Sur continuó. ¿En qué terminó Edson White? Porque hemos hablado un mes de Edson White. Hemos hablado cómo él comenzó esa obra por mandato divino, donde, ¿verdad?, inspiración había llamado a la iglesia. Edson siente el deseo de cumplir ese mandato. Él va al campo misionero sin nadie enviarle, a sus propias cuentas, a riesgo de su salud. La iglesia nunca lo apoyó. Es más, la iglesia hizo todo para terminar y cerrar la obra que él estaba haciendo. Tanto como el barco Morning Star, como las escuelas, como la imprenta en Nashville, que vino después. La imprenta en Nashville vino después del Morning Star y el barco. Después fue a hacer la imprenta. ¿Ok? Dice aquí: la Sociedad Misionera del Sur continuó promoviendo el evangelismo de las personas de raza de color en el sur. ¿Ok? Eso siguió, no cerró, porque la hermana White se le dio instrucción que debía seguir. ¿En qué terminó Edson? Edson llorando con su esposa, diciendo, mira, la conferencia no quiere trabajar con nosotros. ¿Qué tú crees que fue el fin de Edson? A ver, vamos a dejar aquí. ¿Cuál fue el fin de Edson? ¿Cómo terminará un hombre así? Que quiere hacer cumplir la misión que la Biblia, Espíritu y Profecía dice, pero la iglesia no lo apoya. ¿En qué termina? En una obra de sostén propio. Pero ¿en qué termina él personalmente? ¿Haciendo qué? Vamos a leerlo aquí. Dice, pero después de una reunión ejecutiva en Nashville, a principios de 1902, Edson White rechazó cualquier otra función oficial. Él era el presidente de la Sociedad Misionera, era el fundador de la imprenta de Southern Publishing Association, gracias. Era también el fundador de la obra de sostén propio. La primera vez que había una obra de sostén propio después que se organizó la iglesia adventista. Hablamos del pionero de sostén propio. ¿Quién era? Edson White. Hijo de Ellen G. White. Después de eso podemos hablar de Madison, de Louis Schiff. Bueno, vamos a hablar de Louis Schiff más adelante. ¿Tú sabes quién lo llevó a Sutherland y a McGann a Madison? ¿Cómo encontrar la propiedad en Tennessee? En Madison, Tennessee. ¿Tú sabes quién lo llevó? Edson White en The Morning Star. Vamos a ver eso más adelante. Pero bueno, dice aquí que Edson White en 1902 hubo una reunión y él dice, mira, yo me retiro. Ahora, yo me pregunto, ¿y por qué se retiró Edson?
era porque ya no quería trabajar para el Señor. ¿Qué dice aquí? Si fue porque ¿quién? G.I. Butler había asumido las presidencias, no está claro. De la Unión, de la Southern Union. Ahora yo te pregunto, ¿alguien me puede decir algo que quién era G.I. Butler? No saben. Presidente de la Asociación General, ¿cuándo? 1888. ¿Y qué papel tomó Butler en la historia en 1888? Se opuso a John C. Wagner, la justificación por la fe. O sea, G.I. Butler y Uriah Smith se unieron en contra de John C. Wagner. Ahora quitan a Edson y ponen a Butler. Y Edson dice, mira, ya basta. ¿Qué hace con él? Le quitaron todo, le cerraron las escuelas, se llevaron la imprenta y no cerraron la sociedad de misioneros, pero se lo quitaron. Ahora vimos la semana pasada que Dios había instruido que Edson debería ser un consejo aquí, en la junta. Y Edson dice en su carta, que queremos traducir la carta, él dice, yo no me acuerdo nunca que me pidieron consejo a mí, en ningún momento. Sino que obraron para sacarme y así fue. Hermanos, ¿por qué contamos, verdad, esta historia? Vimos mucho que ha sucedido en la vida de Edson. ¿Cómo se le trató a Edson? Ya no hablamos de John C. Wagner porque wow. El hermano White apoyó a John C. Wagner en 1888. Los líderes de la conferencia general lo apoyaban. La hermana White apoyó la obra que Edson estaba haciendo. La conferencia en Battle Creek lo apoyaban. La obra de Madison, la hermana White lo apoyó. Battle Creek lo apoyó. Lo cierro, imagínate. Estamos viendo el patrón, mis hermanos. Y hay la necesidad, y esto vemos donde surge y levanta la necesidad de la obra sostén propio. Es para terminar la obra. Es para llevar el evangelio a los pobres, a los esclavos. No en cambio de dinero. Porque la iglesia lo que decía es, no se lo lleva porque gastamos recursos. No queremos otra imprenta para trabajar, para hacer obra, porque gastamos recursos. Eso nos conviene. No importa lo que conviene, es la obra de Dios que hay que hacer. Nosotros que estamos en los últimos días, ¿qué creemos que va a terminar la obra? ¿Habrá la necesidad de una obra de sostén propio? ¿O estará la iglesia enfocada en todos los diezmos que ha perdido en los últimos meses? ¿Ah? Con el brote del coronavirus y cuando viene otra vez el otro brote. ¿Qué tú crees, hermano? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo tú crees que hay para alcanzar al mundo? Para estar amarrados. No sé, recuerdo si aquellos que estaban aquí para los primeros dos temas. Se le dijo a Edson White que tenía que cortar las líneas regulares, tenía que romper y quebrarlas como si fuera una vasija, quebrarlas y trabajar por las líneas irregulares. No son palabras mías. Inspiración divina. Y aunque muchos no creen que esos consejos sería inspiración divina, porque no tiene como no tiene ninguna lógica económica. Pero bueno, dice acá, se aseguraron los lectores de la Review and Herald, aquellos que leen el review, de que la retirada de Edson era su propia elección. Ahora, ¿en qué terminó Edson? Muchos me estaban preguntando estas semanas, ¿en qué terminó Edson? Y que él seguía predicando
a congregaciones grandes, haciendo evangelismo. Pero ¿sabes qué? Se fue con el pueblo. Se dejó a tratar de trabajar con la iglesia porque ya no podía más. Dejó de tratar de levantar con el apoyo con la corporación y con Battle Creek, porque ellos nunca apoyaron la obra que estaba haciendo. Y si él hacía algo a sus propias cuentas para levantar y para sostenerse, ellos venían y lo bloqueaban, lo hacían competencia, le cerraban las villas. Lo que se sabe de Edson White es que nunca trabajó oficialmente con la iglesia otra vez, pero seguía haciendo la obra de Dios. A mí me da pena realmente la vida de Edson, porque yo me imagino un joven que se crió en un hogar consagrado adventista. Tener padres como Jaime White y Elena G. de White, hermanos como Willie White. Y decir a su mamá, ese fervor de adventista, la segunda venida, yo no siento ese fervor. Yo no siento eso. Y decía a su mamá, y su mamá triste, y se fue allí a Illinois, a Chicago, a meterse en la empresas y negocios, y no sentía nada dentro, pero en algún momento tuvo la conversión espiritual. Y regresa a la iglesia deseando servir a Dios con todo su corazón, con todo lo que tenía dentro de su mente para servirlos a Él. Y ¿sabes qué? La iglesia, ¿tú crees que le apoyó a este joven con esos deseos? Es muy triste, mi hermano. ¿Sabes qué? Dios es bueno. Y Él a fin no solamente termina acá, sino que allí con el Morning Star lo llevas a estos fundadores de la escuela de Madison, y allí termina su historia. Dice aquí: Edson White, misionero de sostén propio, como no gozaba de la confianza de los dirigentes de la iglesia adventista, White y su colega se convirtieron en misioneros de sostén propio. Hermanos, hay una gran obra que terminar en el año 2020. Necesitamos levantarnos y, como dice Inspiración, quebrar lo que es la vasija de la manera regular de hacer las cosas. Mira, eso ha sido restringido. Quería restringir la obra de Edson. Quieren amarrar los brazos de todo, que no hagan nada. Vamos a hacerlo así, 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 y solamente de la manera que conviene. Mira, nuestra meta es alcanzar el mundo. No es crear recursos y negocios y empresas y edificios. Bueno, ella habló de eso también, ¿verdad? Querían coger dinero para hacer más edificios en Battle Creek, pero no querían poner un centavo en Mississippi. Ni un centavo. Entonces le preguntan a hermana White: mira, tú ves bien que hacemos otro edificio allí al Review and Herald. Allí está en el libro Spalding y Magan. Ella dice: tú me preguntas a mí, yo te contesto. ¿Sabes qué? Tú me preguntas dónde pongo los recursos. Ponlos allí donde se les necesita, en Mississippi. No hay necesidad de más edificios en Battle Creek. Ya tienen el sanatorio, ya tienen el ¿cómo se llama? El Review and Herald. Le voy a terminar con esta cita. Este libro, Ministerio de Publicaciones. Sabe que estamos grabando aquí, estamos compartiendo con la gente. ¿Quién sabe en qué parte del mundo está? Tú sabes que con la introducción del coronavirus, todo esto ha cambiado mucho. Han sido dependientes de las redes sociales. Durante el coronavirus, tú tratas de ir a repartir un librito, a ver si los hermanos, las personas de la calle te cogen un librito, ¿eh? Pero escúchame algo, hermano, podemos verlos así, pero Dios sabe todas las cosas. Yo no sé todo, Dios sabe todas las cosas. Mira lo que dice aquí. La página de este libro
430, y con esto terminamos. Dice, es también en gran medida por medio de nuestras imprentas cómo debe cumplirse la obra de aquel ángel, otro ángel, que baja del cielo con gran potencia y alumbra la tierra con su gloria. ¿De qué capítulo estás hablando? No, Apocalipsis, no 14, de Apocalipsis 18. Aquel ángel que baja y alumbra toda la tierra con su gloria. ¿Cómo se va a lograr? Leo otra vez. En gran medida por medio de nuestras imprentas. ¿Cómo debe cumplirse la obra de aquel ángel? Hermanos, ¿hay una obra que hacer? ¿Hay una obra que hacer en el mundo? ¿Necesitamos publicaciones? ¿Necesitamos llevarlos al mundo? ¿Necesitamos publicaciones aquí dentro de los hermanos? Dios nos ayude que podamos ver la misión que Dios ha puesto a este pueblo para terminar la obra de Dios. De la manera que Él diga. No que de la manera que sea conveniente para nosotros. O que sea conveniente para la iglesia. Sino de la manera que Dios nos ha dicho. Así que pues vamos a terminar con una oración. Les invito ya. El mes que viene vamos a seguir hablando de la obra sostén propio. Porque Dios tiene un propósito en la obra sostén propio. Dios levantó la obra sostén propio. Esto no son inventos de hombres. Dios levantó la obra sostén propio para terminar la obra que la obra organizada no estaba haciendo. O la corporación organizada. Porque déjeme decirle, la obra sostén propio debe ser organizada también. Así que oremos. Padre Celestial, Señor, le damos las gracias que hemos tenido el privilegio, la oportunidad de venir a este lugar, Señor, a adorar tu santo nombre. Pedimos, Señor, en estos días, semanas, meses, quizás que estamos vivos, no sabemos hasta cuándo, Señor, que la obra que está haciendo Jesús en el lugar santísimo nos puede favorecer en la intercesión que hace nuestro sumo sacerdote, Señor. Que nos puede santificar en el lugar santísimo, Señor. Que nuestra experiencia esté con el Cordero, donde Él está en este momento, en el lugar santísimo, borrando los pecados, aplicando la sangre sobre el propiciatorio. Y dimos, Señor, nuestras vidas y nuestro carácter puede semejar a esa obra que Él está haciendo. Señor, que podemos ser sellados aquí, Señor. Y pedimos, Señor, que la iglesia no esté hallado con ninguna mentira en su boca. Que puede ser fieles a tu obra. Que podemos hacer la obra que Dios nos pide de nosotros, sea individualmente, sea colectivamente, no solamente para beneficio, no porque beneficie a la iglesia o a mí como individuo, sino para el servicio de Dios y el servicio de la humanidad. Y dimos, Señor, que podemos unirnos para hacer una obra aquí en la tierra, donde quiera que vivimos, donde quiera que estemos. Señor, séllanos y prepáranos para la pronta venida de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.